Para Estados Unidos, las guerras son un negocio muy lucrativo. Ellos son dueños de las fábricas armamentísticas más grandes del mundo y le venden a todos los países de la OTAN aviones de quinta generación, tanques y portaaviones. Pero también está en juego la supremacía del petróleo. ¿Sabían ustedes que la mayoría de países que están teniendo conflicto son productores de petróleo? Rusia, quien está ahora mismo en Europa en un conflicto con Ucrania, son dos grandes exportadores de petróleo y gas natural. Y ahora lo estamos viendo en Medio Oriente. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién se beneficia de este conflicto? Pues ahora lo vamos a conocer. ¿Son las guerras un negocio tan lucrativo como dicen algunos expertos? ¿Quién se beneficia de los conflictos? Y algo muy importante que mucha gente no se ha dado cuenta, ¿saben ustedes cuáles fueron los países más beneficiados luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Los perdedores, los ganadores o los que no se involucraron en el conflicto? Váyanme dejando en los comentarios sacando sus propias conclusiones. Todos quieren tener petróleo, el oro que revolucionó el mundo, convirtiéndose en la fuente de energía más importante y dándole a la oportunidad a los países productores de petróleo crudo convertirse en potencias, países ricos y millonarios. Ahora bien, la mayoría de la gente lo perderá todo. La gente que no esté preparada ahora que tenemos este conflicto no solamente perderá sus casas, sino que tendrían que huir hasta de su propio país. Pero te pregunto, ¿estás tú listo para sobrevivir en caso de un conflicto militar? Ahora que estamos tan cerca de una tercera guerra mundial, ¿quién ganaría este conflicto y por qué razón? Y me estoy refiriendo a lo que está sucediendo en Medio Oriente entre Irán e Israel, donde se han atacado mutuamente y ya Israel ha advertido a Irán que en cualquier momento van a tener una respuesta contundente por los ataques de la semana pasada. Pero antes, ¿son las guerras un negocio lucrativo? ¿Creen ustedes que las guerras son un negocio para los Estados Unidos, que tienen la mayor industria armamentística? ¿Saben ustedes cuántos millones de dólares genera el gobierno estadounidense por la venta de los aviones, de los tanques, destructores, submarinos, además de la tecnología de espionaje, los drones que se le venden a todos los países del mundo que son de fabricación estadounidense? Esto le genera al país muchísimo dinero. Los ejércitos alrededor del mundo utilizan la tecnología estadounidense, dándole la oportunidad a Estados Unidos tener presencia en los últimos confines de la tierra. Y no solamente los ejércitos, sino que estos grupos armados de Medio Oriente también utilizan las armas de Estados Unidos. ¿Quién creen ustedes que se la proporciona y se la está vendiendo? Pues lo mismo que las están fabricando. ¿Quién se beneficia de los conflictos? ¿Quiénes han salido mayores beneficiados de las dos guerras mundiales? Y te vas a sorprender de los nombres. Los ganadores en las dos guerras mundiales han sido Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ambos países considerados ricos, pero los perdedores han sido en ambas ocasiones Japón y Alemania, dos países muy ricos. ¿Cómo es posible que los ganadores y los perdedores de los conflictos armados que han llevado al mundo a estas guerras sean hoy países ricos? Se supone que tanto Alemania como Japón fueran países muy pobres. Hemos visto las imágenes cuando Estados Unidos destruyó Hiroshima y Nagasaki. Japón se suponía que no se iba a levantar de los escombros jamás. Lo mismo sucedió en Alemania cuando entraron los aliados y los rusos. Dividieron el país en 4 porciones y hoy en día son dos países ricos, tanto Alemania como Japón. Pero Estados Unidos, Reino Unido y Francia no se quedan detrás. Son países muy ricos. La Unión Soviética, que estuvo involucrada, hoy no es un país rico porque las sanciones de Estados Unidos y Europa no le han permitido desarrollar una gran economía, pero definitivamente todos los que se involucraron hoy están bien económicamente. Pero sin embargo, los países que fueron neutrales y no se sumaron al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, hoy son países pobres. ¿Por qué razón? Los ganadores y los perdedores se enriquecen en los conflictos mundiales. Además de eso, todos quieren petróleo. La mayoría de los conflictos del mundo se han originado por el oro y en las últimas décadas el oro ha sido el petróleo. Se dice que la próxima guerra mundial se va a originar
por el litio, uno de los componentes más importantes que acompaña a las tierras raras y es causante de la mayor tecnología que va a revolucionar el mundo, las baterías de iones de litio. Estados Unidos no tiene litio, China necesita litio, Rusia tampoco lo tiene y los países con las mayores reservas de litio son México y varios países de Sudamérica. Pero ¿por qué el conflicto se ha dirigido al este de Europa? ¿Por qué razón Irán está atacando a Israel? ¿Será que el petróleo es lo que aún sigue controlando las economías mundiales? Estados Unidos y estos países se benefician muchísimo porque el precio de petróleo se va en incremento. Cuando estuvimos confinados por la pandemia desde el 2020 al 2022, la mayoría de países productores de petróleo quebraron sus empresas porque el petróleo incluso lo estaban regalando, no había demanda, la oferta era demasiado, pero ahora se necesita que el precio de petróleo vuelva a los máximos históricos. La dependencia energética, ahora que la población ha crecido de una forma desmesurada, ha obligado a la mayoría de naciones con grandes ejércitos comenzar a luchar para apropiarse de los recursos naturales de los más débiles. Por esa razón estamos viendo a Estados Unidos, Europa y Rusia tratando de involucrarse en los conflictos armados alrededor del mundo. Pero algo muy importante, la mayoría de las guerras hacen que la gente se vuelva pobre y la gente podría comenzar a perderlo todo. Los que viven en estos países como Ucrania, que antes tenían edificios completos, rentas que le generaban miles de dólares mensuales, han tenido que salir huyendo y abandonar sus hogares y esto ha creado pobreza en el país. Hoy en día la mayoría de la gente no es consciente del problema en el que estamos viviendo, de que estamos cerca de una tercera guerra mundial y esto va a traer pobreza, hambre, la tierra fértil donde se cosecha se va a perder y muchas personas que hoy tienen negocio tendrán que huir y dejarlos abandonados. Esto va a provocar que el mundo retroceda varias décadas o miles de años. Según algunos expertos, utilizar las armas sofisticadas como ha amenazado Irán en múltiples ocasiones, si Estados Unidos se involucra en el conflicto, esto podría traer graves consecuencias para la supervivencia humana. Ahora bien, ¿quién ganará este conflicto y por qué razón? ¿Creen ustedes que Israel, con ayuda de Europa y Estados Unidos, además de que históricamente son la tierra prometida, le van a ganar a los iraníes un conflicto militar que tanto Rusia como todos los otros países que apoyen a Irán van a perder este conflicto? ¿Qué piensan ustedes que va a suceder? ¿Quién comenzó esta guerra? ¿Por qué razón no se detiene? ¿Y cuáles serían los países más beneficiados en caso de que se desate una tercera guerra mundial? Ahora bien, ¿creen ustedes que son las guerras un negocio y que hay países que se están lucrando a costa de la pérdida de los otros? ¿Quién se beneficia más en caso de que tengamos un conflicto militar? ¿Estados Unidos, Rusia o los países que directamente han comenzado el conflicto? Todos quieren tener petróleo porque ahora mismo los precios se están incrementando, hay escasez, los mayores productores como Venezuela no tienen tecnología y tras las sanciones de Estados Unidos no pueden vender grandes cantidades de petróleo. Lo mismo está sucediendo en Rusia, que tras las sanciones solamente puede vender un poco de gas a través de China, que se dirige hasta Alemania, creando así un problema para la demanda energética que es más grande que la oferta de la energía. Además, la mayoría de la gente no está preparada. Tienes tú un botiquín de primeros auxilios, tienes alimentos enlatados, dinero en efectivo, tienes un plan para si tienes que salir huyendo de tu casa, ¿dónde vas a llegar? ¿A qué país te vas a dirigir? Esas son preguntas que debes hacerte diariamente, sentarte con tu esposa, esposo, tus hijos, tus padres y hablar de este tema porque no estamos muy lejos de un conflicto internacional. Ahora bien, ¿quién ganará este conflicto en caso de que se desate una tercera guerra mundial o definitivamente esto podría traer consecuencias graves para el mundo y la supervivencia humana? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor y te opones a que tanto Israel como Irán empujen el mundo a una tercera guerra mundial, déjamelo en los comentarios y no te olvides que si la información que te estoy brindando te es de alto valor, de favor compensarnos con un like, suscríbete al canal y compártelo con amigos, familiares y en tus redes sociales, mientras nosotros desde las oficinas de Autos Baratos le vamos a dejar un gran abrazo y no se olviden
que los queremos.